A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Luisa María Calderón Hinojosa y para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley agraria. En el uso de la palabra, señora senadora. Gracias, presidente. Buenas tardes. Esta iniciativa la hemos querido presentar hace meses, cuando no se había modificado la ley orgánica de la Administración Federal, pero finalmente es una iniciativa para reformar la ley agraria. La presentamos los senadores, la de La Voz, el senador Víctor Hermosillo, el senador Francisco García Cabeza de Vaca, integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la 62ª legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, que sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Asamblea. La siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley agraria al tenor de la siguiente exposición de motivos. El proceso de regularización de la propiedad social en México, iniciado en los años 90, producto de la modificación del artículo 27 constitucional, ha tenido como resultado un ordenamiento gradual de la propiedad de ejidos y comunidades. Este proceso de certificación de tierras tiene entre sus principales objetivos otorgar certidumbre jurídica a los titulares de derechos agrarios y promover la inversión hacia el campo para mejorar las condiciones de vida en el medio rural. Actualmente, de los 31.852 núcleos agrarios que existen en el país, 29.619 núcleos tienen certificadas sus tierras conforme al artículo 56 de la ley agraria. De estos, 27.771 son ejidos y 1.848 comunidades, con un avance global en materia de certificación de tierras del 93% del total de núcleos agrarios y 90 millones de hectáreas certificadas, que representan el 90% de la superficie social del país. Para cumplir con esta disposición de ley, el anterior gobierno federal implementó programas para atender a los ejidos y comunidades que han solicitado la delimitación, destino y asignación de sus tierras, lo que tuvo como resultado la generación y expedición a favor de ejidatarios y comuneros de certificados que amparan derechos parcelarios, derechos sobre las tierras de uso común y, en ciertos casos, títulos de solares urbanos, así como actualización registral del padrón de sujetos agrarios, de sus órganos de representación, entre otros. Para llevar a cabo el proceso de certificación de tierras, la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cabeza de sector y responsable de la política agraria del país y regularización de la propiedad agraria, la Procuraduría Agraria, encargada de vigilar que se respeten los derechos de los sujetos agrarios, y el Registro Agrario Nacional, encargado de llevar a cabo la inscripción de los acuerdos de asamblea, de realización de los trabajos técnicos, topográficos y cartográficos y de la generación de certificados y títulos, así como del resguardo y control documental de la propiedad ejidal y comunal. Cada quien de sus facultades colaboraron de manera conjunta y en coordinación institucional. Actualmente, todos los núcleos agrarios viables de llevar a cabo la certificación de sus tierras han sido atendidos. Sin embargo, existe un universo de 2.233 que tienen como característica la existencia de alguna problemática específica, ya sea social, jurídica o administrativa, que ha limitado la certificación de sus tierras. 2.233, repito. Además, fue objetivo prioritario del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 disponer de un catastro rural que concentrará la información agraria nacional como parte fundamental de la estrategia interinstitucional para reactivar la economía y el desarrollo humano y social de quienes habitan en las comunidades rurales a través del impulso de proyectos productivos, con la seguridad que otorga el disponer de información confiable y detallada. Para el cumplimiento de los objetivos y metas del sector agrario, se definió el programa de modernización del catastro rural nacional a cargo del Registro Agrario Nacional, que, como ya se mencionó, fue un programa estratégico del anterior gobierno federal
para fortalecer la certeza jurídica de la propiedad social, permitiendo contar con la información de la situación jurídica de la tierra, lo que coadyuva en la toma de decisiones de las dependencias de la Administración Pública Federal que concurren en el sector rural, así como de las autoridades estatales y municipales para el impulso del desarrollo económico y social del país. Con el uso de tecnologías de información, se logró la integración y actualización de la información geoespacial de 29.600 núcleos agrarios del total de núcleos certificados, 18 a 21 capas de información geoespacial, que representan una superficie aproximada de 94 millones de hectáreas, con 5.9 millones de parcelas que ocupan una superficie de 28 millones de hectáreas, 2.9 millones de solares en 516,000 hectáreas y 69,000 polígonos de uso común en aproximadamente 63 millones de hectáreas. Asimismo, se actualizaron 1.500 acciones agrarias posteriores a la certificación, 1.377 expropiaciones que representan 80% del total y 5.005 sentencias equivalentes al 90% del total. En cuanto a la vinculación catastral y registral, se tiene 92% de polígonos de parcelas y solares vinculados con su información registral y el 98% de los planes de certificación de grandes áreas vinculados, 211,000 hojas. Este sistema opera de manera centralizada en una base de datos geoespacial que permite vincular y mantener actualizada la información registral y catastral, así como la actualización de los padrones de sujetos con derechos agrarios. Este sistema permite mejorar la atención a los usuarios al contar con información que permite conocer el estado de un trámite a través de consultas vía web y, por lo tanto, acercar el servicio a los usuarios. Esto permite que el país mantenga un catastro de la propiedad social actualizado, vinculado y disponible. Además de la utilización de esta información y sistemas en las actividades propias del Registro Agrario Nacional, se trata de una herramienta con gran potencial para el diseño e implementación de políticas públicas para impulsar el desarrollo en el campo. En este sentido, y dados los avances logrados, se propone la presente iniciativa mediante la cual se plantean mecanismos de coordinación con los estados y municipios del país para que el Registro Agrario Nacional cuente con los elementos para ampliar los alcances del catastro, ya que la integración y actualización de la información de la propiedad ejidal y comunal de uno solo cumple varios objetivos: la certeza jurídica en los derechos de propiedad y el fortalecimiento de la cultura documental y registral en el campo. Contribuye a evitar el acaparamiento de tierras ejidales y de propiedad privada, así como eliminar factores de incertidumbre. Es importante destacar que actualmente nuestra legislación no prevé mecanismos eficaces que permitan vincular e identificar los límites de pequeña propiedad por sujeto, tanto a nivel rural como a nivel urbano, es decir, tomando en cuenta que la pequeña propiedad rural puede transitar a propiedad privada a través de la figura de dominio pleno, se pudiera generar situaciones en que un solo sujeto sea propietario de más de una unidad parcelaria en una sola localidad o en diferentes zonas o estados, así como la conformación de latifundios, ya que al eventualmente adquirir el dominio pleno de las mismas y no contar con una vinculación catastral, se deja de tener el control sobre la tenencia de la tierra, no pudiendo tener los elementos para identificar el acaparamiento de superficies y o propiedades. Por lo que es imprescindible contar con las atribuciones necesarias para poder vincular la información respecto a los derechos de propiedad de dichas superficies, respecto a los predios rústicos, así como de mecanismos que permitan llevar ese control independientemente del origen de la propiedad y de la entidad en que se ubiquen. Ante lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Agraria. Único, se reforma el artículo 149, la fracción quinta del artículo 152 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 148, todos de la Ley Agraria, para quedar como sigue. Artículo 148. Asimismo, el Registro Agrario Nacional
contará con un catastro rural nacional que podrá integrar la información catastral de estados y municipios en los términos de esta ley y su respectivo reglamento. Artículo 149. Para efectos de lo dispuesto en la fracción 17 del artículo 27 constitucional, el Registro Agrario Nacional prestará la asistencia técnica necesaria y se coordinará estrecha y periódicamente con las autoridades de las entidades federativas, municipales y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Artículo 152. Deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional, fracción quinta, los planos y documentos relativos al Catastro Rural Nacional y censos rurales. Artículos transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Suscribimos esta iniciativa, senadora Luisa María Calderón Hinojosa, senador Francisco García Cabeza de Vaca, senador Víctor Hermosillo y Celada. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias, señora senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Sí, sonido en el escaño el senador López Brito. ¿Para qué asunto, señor senador? Sí, para pedirle a la senadora María Luisa Calderón, proponente, y a los otros proponentes, si me permiten sumarme y signar este importante punto de acuerdo. Esta iniciativa, perdón. Pregunto para el mismo asunto, senador Burques, Francisco Burques, ¿acepta, senadora, la adhesión de los compañeros senadores? Pido a la Secretaría que tome nota de ello. La senadora Maqui Esther Ortiz también se adhiere a la misma. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.